Bien, continuando con la unidad número 2 del capítulo de cinemática, que tiene que ver con el movimiento rectilíneo, el movimiento parabólico y parte del movimiento circular. Vamos a ver hoy otras aplicaciones de todo el movimiento parabólico, recordando básicamente que el movimiento parabólico, o el que se le conoce también como el movimiento de proyectiles, en esta denominación de ahora le llamaremos el tiro horizontal. Es un movimiento prácticamente donde la velocidad inicial es horizontal. O sea, cuando el cuerpo empieza a moverse, imagínense un cuerpo que se mueve por una mesa antes de salir del borde, su velocidad inicial completamente es horizontal. O sea, que podemos decir que la velocidad inicial es en X. Por lo tanto, la velocidad inicial en Y es igual a 0. Es igual a 0. Esas son algunas de las características que tiene este movimiento. Otra característica importante que tiene este movimiento es que, ¿verdad? Surge, básicamente combina el movimiento de caída libre con, en este caso, con el MRU horizontal. Esas son las dos características de este movimiento. Básicamente la velocidad inicial en Y es igual a 0, por lo tanto, donde quiera que esté la BI de Y, debo quitarla en las ecuaciones de caída libre. Y la ecuación del MRU que se usa es la de distancia es igual a velocidad por tiempo. Y en estos casos es distancia horizontal, lo que nosotros le llamamos delta X. Esas son de las características de este movimiento que tenemos que recordar. Básicamente, el cuerpo, aparte de que cae, o sea, aparte de que el cuerpo cae, como ustedes pueden ver acá, aparte de que el cuerpo cae, también recorre una trayectoria horizontal. O sea, él cae de una altura, pero también recorre una trayectoria horizontal, que le llamamos delta X. Y esas son de las características de este movimiento que nosotros debemos de tomar en cuenta. Recordando también algo importante que vimos en la clase anterior, era que estas serían las 4 ecuaciones que describen este movimiento. Recuérdense que combinamos dos movimientos, el de caída libre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí utilizamos del MRU esta ecuación. Esto es para la parte horizontal. Y de caída libre utilizamos las 4 ecuaciones de caída libre para la parte vertical, pero como donde quiera que había velocidad inicial era 0 porque no tengo velocidad inicial vertical, las 4 ecuaciones que iba a usar de caída libre quedarían así. O sea que esta sería la primera ecuación que utilizaríamos y estas serían las otras 4 ecuaciones de caída libre que nos funcionarían para este movimiento. Eso es básicamente un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, partiendo de ese caso, veamos un ejemplo puntualmente. Mira, bueno, creo que vimos este ejemplo. Veamos el otro que tengo preparado, que sería este. Un segundo. Entonces, tenemos este ejemplo. Un piloto de un avión que viaja a 180 kilómetros por hora quiere soltar provisiones a las víctimas de una inundación. A las víctimas de una inundación, que se encuentran aisladas en un terreno localizado a 160 metros por debajo del avión. Entonces, míralo ahí, quiere decir que ellos se encuentran a 160 metros por debajo del avión. Y me dicen, primera pregunta, ¿cuántos segundos antes de que el avión esté justo sobre la víctima deben soltarse las provisiones? O sea, me está pidiendo aquí en qué tiempo yo debo de soltar esas provisiones para que puedan llegar donde ya están. Y segunda pregunta, ¿cuál debe ser la distancia horizontal donde deben de soltarse? O sea, ¿a qué distancia horizontal yo debo soltarla?
O sea, me piden primero el tiempo que tengo que soltarla para que recorriendo esta altura llegue acá. Y lo otro es a qué distancia yo debería básicamente soltarla. Entonces, viendo eso, lo primero que tenemos que saber es que tengo como datos. ¿Qué información tengo? Bueno, la velocidad a la que viajan, o sea, la velocidad horizontal es 180 kilómetros por hora. Eso es lo mismo que 50 metros sobre segundo. Tengo la altura, básicamente, a la que se sueltan los paquetes, que es de 160 metros, la gravedad, y me piden dos cosas, tanto el tiempo en caer como la distancia horizontal que recorren estos paquetes. Entonces veamos algo. Primero, ya yo sé que velocidad, horizontalmente hablando, es distancia entre tiempo. De aquí pudiéramos decir, bueno, mira, puedo despejar el tiempo para conseguir en qué tiempo debo de soltar los paquetes, pero tengo un problema, que no puedo utilizar esta ecuación por una sencilla razón. Y es que si yo despejar el tiempo aquí, por ejemplo, tiempo sería igual, en este caso, a distancia entre velocidad, tengo un problema. Y es que ese dato de la distancia yo no lo tengo. Entonces, como no tengo ese dato de la distancia para poder conseguir el tiempo, no puedo usar esa ecuación. Tengo que irme a las ecuaciones de caída libre. Entonces, si nos vamos a las ecuaciones de caída libre, textualmente la que estuvimos viendo anteriormente, que son estas que estemos acá, vemos que podemos utilizar para conseguir el tiempo la número 2. Puedo usar esta. ¿Por qué esta? Porque tengo la altura, tengo la gravedad y solamente me falta despejar en este caso el tiempo de acá. Como lo único que me falta es despejar directamente el tiempo, pues tomo esta ecuación y la sustituyo, en este caso, en mi ejemplo de acá arriba, y digo, bueno, mira, tomando esta ecuación, despejo el tiempo. Y digo, mira, tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura entre la gravedad. ¿Por qué quedaría así? Bueno, si yo despejo el tiempo de aquí, el 2 lo mando para acá, pasaría multiplicando a la altura. Entonces quedaría 2 por la altura. La gravedad que está multiplicando pasaría dividiendo para acá. Por eso tenemos aquí gravedad aquí abajo. Y el cuadrado del tiempo pasaría como raíz cuadrada por la operación contraria. Eso sería básicamente la manera de cómo despejamos el tiempo. Entonces, luego de que lo tengamos despejado, pues consigo ese tiempo. Digo, tiempo es igual a 2 por la altura entre la gravedad. Entonces, 2 por la altura, que es 160 metros, negativo porque está hacia abajo, entre la gravedad. Entonces, ahí 2 por 160 entre 9.8, eso da 32.653. Y luego cuando busco la raíz, me da que el tiempo es igual a 5.71 segundos. Ya tengo el tiempo, el que tardó en caer. Ya con eso concluyo la primera parte. En la segunda me dice a qué distancia horizontal debo lanzarlo. Entonces, para la distancia horizontal, lo primero que yo sé es que tengo que utilizar la ecuación del movimiento horizontal, donde dice que velocidad horizontal es igual a la distancia entre el tiempo. De ahí despejo prácticamente la distancia. Entonces sería distancia, sería igual a velocidad por tiempo, como vemos acá. Entonces, conociendo eso, que distancia es igual a velocidad por tiempo, prácticamente lo que hago es ahora es sustituir. Digo, distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, distancia sería igual a los 50 metros sobre segundo, que es la velocidad a la que viaja, por los 5.71 segundos, que es el tiempo, en este caso, que me tarda en que los paquetes caigan. Y eso sería 285.5 metros. O sea que debo de soltarlo por lo menos 5.7 segundos antes de que estén debajo de las víctimas y a una distancia de 285.5 metros para que puedan caer justamente en las manos de ellos. Y esto es un ejemplo puntual de cómo aplicamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado para trabajar el movimiento parabólico o como se le conoce de proyectiles. En este caso, el tiro horizontal.